Cordial saludo para todos. En esta clase estaremos explicando el tema potencias, que es la temática del taller número 1 de esta semana. Para empezar a explicarlo, miremos este cuadro que tiene unas medidas. Por abajo el ancho vale 2 y el largo vale 2. Es decir, que tenemos un cuadro de 2 por 2. Si nosotros queremos, por ejemplo, hallar el área de ese cuadro, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos, ¿cierto? Multiplicamos el largo por el ancho. En este caso multiplicaríamos 2 por 2. Entonces hacemos esa multiplicación. Y si yo multiplico ese 2 por 2, ¿cuánto daría esa área? A ver, ¿quién me dice cuánto daría el área que es 2 por 2? A ver. 4. Listo, sabemos entonces que da 4. Ese valor es algo muy sencillo. Pero ¿para qué nos sirven las potencias? Las potencias nos sirven para tomar estos resultados y escribirlos de una forma más resumida, de una forma más sencilla. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, si yo voy a decir que el área es 2 por 2, yo mejor lo puedo escribir como una potencia. Entonces observemos. Yo colocaría área igual 2 y ese numerito lo voy a convertir en un exponente. Quedaría 2 a la 2. ¿Sí? Es decir, que el número 2 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces, como estamos viendo. O sea que en resumen podría decir yo que el área es 2 a la 2 y que igualmente va a seguir dándome 4. Aquí observamos, ¿sí?, que el número grande y hay un número pequeño. Entonces nosotros pues le damos unos nombres en las potencias a esos numeritos. El número pequeño lo llamamos exponente, que es el que me indica cuántas veces se va a multiplicar el número. En este caso 2 veces, ¿verdad? Y el número grande, que lo llamamos base. Entonces ahí miramos el exponente, que es el número pequeño, y el número grande, que es la base. Vean que la base se está multiplicando ¿cuántas veces? 2 veces. Es algo muy sencillo en ese sentido. Igual vamos a ver ahora otro ejemplo, más ejemplos para que esto quede claro. Para el siguiente ejemplo tenemos un cubo que tiene 2 de largo, 2 de ancho y 2 de profundidad o grosor. Entonces son 3 unidades, 3 medidas. Vamos a medir algo para este cubo también y expresarlo como una potencia. En este caso vamos a medir su volumen. Podemos entonces observar que el volumen sería 2 por 2 por 2. Bien, si multiplicamos 2 por 2 por 2, pues eso nos va a dar también un resultado, ¿cierto? En este caso sería, ¿cuánto sería 2 por 2 por 2? Así como están pensando, bien. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Pero si esto lo expresamos como una potencia, como hicimos anteriormente, pues también vamos a tener una forma más resumida de decir el volumen de ese cubo. En lugar de poner 2 por 2 por 2, ¿cierto? Podemos expresarlo como 2 elevado a la tanto. ¿Cuántas veces estamos multiplicando el 2 por sí mismo? Observen, 3 veces. Por lo tanto, si yo lo quiero expresar como una potencia, este número me quedaría 2 elevado a la 3. ¿Ve? Entonces ya estamos hablando de potencia. El exponente es 3, que me dice 3 veces ¿quién? La base. ¿Quién es la base? El 2. Entonces ya ahí vemos cómo vamos utilizando las potencias para resumir multiplicaciones de un mismo número. Ya que no es algo muy difícil eso. Bien, para este ejemplo observemos, tenemos el número 3 multiplicándose varias veces. ¿Cuántas veces?
aparece 6 veces. Entonces, para representarlo como una potencia, pues vamos a escribirlo. Ya sabemos que la base es el número que se repite y el exponente las veces que se repite. Entonces quedaría 3 elevado a la 6. El 3 que es el número que se repite y 6 que es el número de veces que se está repitiendo. Vean que es muy sencillo. Hagamos otro ejemplo para ir recordando este concepto de potencia, lo que es la base y lo que significa el exponente. Observemos. Si calculamos este valor, vea, multiplicamos el 3 6 veces. 3, si vamos a hacer el cálculo y ver cuánto da. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 son 4 por 3 y por 3. Ahí tenemos el 3 multiplicado 6 veces da 729. Entonces colocamos el resultado. ¿Cuánto es 3 a la 6? 3 a la 6 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. O sea, 729, que sería nuestro resultado. ¿Listo? Entonces, de una manera muy resumida la potencia. Observemos este otro ejemplo. Ahora tenemos el número 4 por 4 por 4 por 4 por 4 varias veces, ¿ves? Se está repitiendo, ¿cierto? Tenemos el 4 8 veces. Entonces, ¿quién sería la base? Pues el número que se está repitiendo, que es el 4. ¿Cuántas veces se repitió en la multiplicación? Entonces contamos que hay 8 veces. Por lo tanto, el exponente sería el número 8. Entonces coloquemos el número 8 como exponente para tener la operación en forma de potencia. ¿Vale? Coloco ese número más pequeño. Bien. Y ahora vamos a calcular cuánto es 4 a la 8. Entonces debemos multiplicar el 4 por sí mismo 8 veces. Entonces empecemos la multiplicación. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 por 4. Nos da 65.536. Ese sería el resultado que vamos a colocar de nuestra potencia, 4 a la 8. Entonces coloquemos el resultado. $65.536. Muy bien. Es que es algo muy sencillo realmente. ¿Cómo podemos expresar un número como potencia? Vamos con otro ejemplo. Tomemos ahora el siguiente número. Ahora vamos a mirar otro caso. ¿Qué pasa cuando la base toma un signo? Es decir, que puede ser positiva o que puede ser negativa. Eso también influye mucho en el resultado, entonces observemos. Hasta ahora no hemos utilizado sino puras bases positivas, porque no tienen ningún signo. Cuando el número no tiene ningún signo se supone que es positivo. Pero ¿qué sucede si por ejemplo a mí no me dicen que 2 a la 2, sino menos 2 igual elevado a la 2? ¿Sí? Fíjense que ahora la base es negativa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también en el resultado que vamos a obtener. Vamos a seguir la lógica de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la base, o sea, en este caso 2, por sí misma 2 veces, pero con su signo, porque ahora miramos que ya no es 2, sino menos 2. Así que vamos a colocar menos 2 a la 2 igual, justo como hicimos hace rato. Multiplicamos a ver el resultado. Bien. Entonces observemos, menos 2 a la 2 es igual con su signo a menos 2 por menos 2.
¿cierto? Pero si usted multiplica un signo menos con otro signo menos, como enseñan los números enteros, eso va a dar positivo, porque menos por menos da más. En este caso, menos 2 a la 2, pues va a tener como resultado para nosotros menos por menos más, y 2 por 2 4, es decir, que va a dar más 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando dos signos menos. Aquí es muy importante entonces que también repasemos la ley de los signos, pues hay que aprendérsela para todo lo que viene en números matemáticos enteros, racionales, siempre estamos utilizando la ley de los signos, entonces es importante tenerla en cuenta. ¿Cuál es esa ley de los signos entonces? Entonces recordemos la ley de los signos, como la hemos aprendido, que por ejemplo, si yo tengo un menos por un menos, multiplico menos por menos, pues voy a obtener un más, ¿sí? Que si por ejemplo yo voy a multiplicar un menos por un más, voy a obtener un menos. Fíjense, si no es distinto, da menos. Un más por un más, como son iguales, da más. O al revés, un más por un menos, pues también me va a dar como resultado un número negativo, en este caso menos. Entonces la ley de los signos hay que aprenderla, hay que tenerla en cuenta, apuntarla, pero siempre hay que tenerla en cuenta cuando estamos multiplicando varios signos para saber cuál es el resultado final, o sea, qué signo me va a quedar en el resultado final, ¿vale? Entonces ese es el otro ejemplo que viene para que miremos cómo va o cómo manejamos los signos en estos casos. Bien, vamos a poner otro ejemplo con signos. Observemos por ejemplo menos 2 a la 3. Si aplicamos el mismo procedimiento sería multiplicar el menos 2 3 veces. Entonces nos quedaría algo así. Menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Cierto? Entonces si hacemos esa multiplicación del menos 2 por menos 2 por menos 2, observe que qué signo nos va a quedar. Reflexiona para que veas. Primero diríamos menos 2 por menos 2 y daría más 4, porque menos por menos da más. Pero luego multiplicaríamos ese más por el último menos y nos daría menos. Entonces quedaría, en realidad el resultado no sería positivo sino negativo, un menos 8. ¿Sí? Era para que veas. Menos por menos da más. Y más por menos da menos. Es decir, si empezamos a multiplicar los signos, al final nos va a quedar un menos en este caso. Entonces, ese análisis es el que vamos haciendo para poder saber de qué valor y de qué signo nos va a quedar nuestro resultado. Observa algo, y es que es a veces muy tedioso estar uno mirando si el resultado le va a dar positivo, si le va a dar negativo. Entonces, para evitar eso, en este caso, pues lo estamos haciendo manual. Mira, menos por menos da más. Y ese más por el último menos me da menos, ¿cierto? Pero si yo quiero saber cómo va a darme el signo sin estar haciendo eso, yo puedo tener en cuenta una propiedad de las potencias para tener en cuenta qué signo va a tener mi resultado final. Entonces miremos un ejemplo de cómo saber eso sin estar pendiente tanto del signo. Observa estos ejemplos. Aquí tengo el número 5 varias veces. Voy a colocarlo acá. El número 5 5 veces. Entonces, ¿cómo quedaría esa potencia? A ver. 5 elevado a la... ¿Cuántas veces hay? Hay 5 veces. Entonces 5 elevado a la 5 sería la potencia. En este caso el número es positivo, no hay ningún problema. Pues simplemente vengo y calculo cuánto es 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Vamos a mirar cuánto da eso. Si multiplicamos 5 veces el 5 y nos da 3125. Entonces ahí tenemos el resultado, 3125. Repito, aquí no hay problema con los signos porque el número es positivo, no hay que estar pendiente de nada. Pero miremos este otro ejemplo donde de pronto tengamos un número también varias veces y que sea negativo, que nos toque otra vez empezar a mirar.
qué signo va a quedar. Aquí tenemos el 7 cuántas veces. El 7 7 veces. Entonces, menos 7 a la 7. Y nos entra la pregunta, entonces, ¿ese resultado será positivo o será negativo? O sea, ¿cómo nos va a quedar el resultado? Así como hicimos ahora al rato. Pues aquí es donde juega una propiedad de las potencias. Primero vamos a buscar el resultado. 7 veces 7. Entonces vamos a multiplicar el 7 7 veces. 7 por 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 7. Listo. Tenemos 7 veces el 7 ahí. 823.543. Fíjense ustedes. Ahora el problema es que si no es más o menos. Entonces nosotros nos vamos a fijar en el exponente. El exponente que tiene el 7 es un número par o es un número impar. Es lo que nos ponemos a ver. Vean, el exponente de aquí es un número impar, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un número negativo con un número impar, el resultado es negativo, ¿vale? Menos 7 a la 7. Ya yo sé que como es negativo y el exponente es impar, ese resultado va a ser negativo. Así yo me sé eso de que ese va a ser el resultado sin estar buscando y multiplicando signos, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo para que vean. Si ahora yo tengo 7 elevado a la 7 positivo, fíjense que ahora ya el número positivo, ¿cierto? Pues me va a dar el mismo resultado, pero positivo. O sea que esto del exponente impar lo miro es cuando el número es negativo para ver si va a quedar positivo o negativo. Pilas, usted mire el número para ver si es impar o si es par. Si es impar, recuerde, va a quedarle negativo, pero solamente si la base es negativa. Si la base es positiva, va a quedar positivo. Observe este otro ejemplo. Menos 7 ahora elevado a un número par, o sea, a la 8. ¿Qué pasa? Que la base sigue siendo ahora negativa, pero fíjese que ahora el exponente es un número par, o sea, el número 8 es un número par. Ya usted podrá sacar la conclusión de que para un exponente impar le va a dar negativo, pues para un exponente par el resultado va a ser positivo siempre. Busquemos el resultado, entonces en este caso sería 8 veces el 7, vamos a multiplicar 8 veces el 7 por sí mismo, a ver cuánto nos da. Y ahí tenemos el resultado. Eso es 7 por 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 7. O sea, 8 veces. ¿Y cuánto es el signo? Más o menos. Entonces, como vemos que el exponente aquí no es como ahora rato impar, sino que ahora es un exponente par. El número 8 es par. Entonces el resultado no va a ser negativo, sino que va a ser positivo. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a mirar el signo que le va a quedar a una potencia cuando la base es negativa, ¿vale? Otra propiedad que vamos a tener en cuenta, otra propiedad a tener en cuenta es cuando el exponente es un cero. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando el exponente es cero? Que a veces también es una propiedad que confunde. Por ejemplo, yo tengo 7 elevado a la 0. Entonces, vamos a poner el 7 elevado a la 0. Entonces, reflexione. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el 7 por sí mismo? ¿Cuánto cree usted que daría eso? 7 a la 0. O sea, 7 a la nada. ¿Cierto que confunde un poco? A ver, piense eso. Si usted lo piensa, pues vamos a mirar otro ejemplo paralelo que es el 7 a la 1. Si a mí me dicen 7 a la 1, es decir, el 7 una sola vez, entonces ahí sí no hay problema, ¿verdad? Porque 7 a la 1 es 7. El 7 una sola vez, ahí no hay problema. Pero el 7 a la 0. Bueno, eso es una propiedad de las potencias. Cuando usted tenga un número elevado a la 0, eso siempre, siempre, siempre va a dar
un mismo resultado. ¿Cuál es ese resultado? Es el número 1. Bien, o sea, siempre va a dar 1. En este caso, 7 a la 0 da 1. Si yo tengo un número, por ejemplo, cualquiera, un número grande, voy a colocar un número grande acá. El número 56 elevado a la 0. El número es grande. No importa cuál sea el número. Entonces, si está elevado a la 0, el resultado de esa operación va a seguir siendo el mismo. En este caso, el número 1. De 56 a la 0, 1. Siempre que esté elevado a la 0, da 1. Entonces tengamos en cuenta esta propiedad que es muy sencilla y que aparece muchas veces en ejercicio, en talleres, y ya usted sabe cómo resolver ese caso. Bien, el exponente 0. Bien, en el taller de la semana podemos observar que ahí hay ejemplos también. Mire, ahí hay un 4 a la 0, hay ejemplos de 2 a la 4, 3 a la 5, 1 a la 9. Es decir, hay varios ejemplos para que usted los lea también y se dé cuenta que tiene más ejemplos para estudiar en el documento. Entonces tenemos los ejemplos que les estoy dando por acá y los que van a encontrar por allá que también les enseñan mucho sobre lo que hemos dicho de los exponentes. Si es par, si es impar, si la base es positiva, si la base es negativa. Mire, por ejemplo, acá, menos 3 a la 2 da 9. ¿Por qué? Porque es par. Menos 3 a la 3 da negativo. ¿Por qué? Porque es impar. Menos 2 a la 8 da positivo el número. ¿Por qué? Porque es un exponente par. Entonces estamos hablando de lo mismo, dando más ejemplos para que usted tenga de dónde estudiar eso. Listo, entonces ahora vamos a mirar otra propiedad de las potencias que también le va o le puede salir allí en el taller. Es importante mirarla. Se trata de los exponentes negativos. O sea, ¿qué hacer cuando tengo un exponente negativo? Son casos puntuales, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Exponente negativo. Entonces, ¿cómo sería ese caso? Supongamos que ahora nos dicen que tenemos, oiga bien, que tenemos uno de los que hemos tomado anteriormente, pero lo voy a colocar de forma negativa, por decirlo así. Ya el exponente como tal. Vamos a escribir el ejemplo. Bien, entonces tendríamos 7 elevado a la menos 2. Observa. Ahora ya anteriormente era la base la que era negativa, ahora el exponente, ¿cierto? Aunque la base también puede ser negativa, eso no va a afectar en este caso. Entonces, ¿cómo se resuelve ese 7 a la menos 2? Oiga bien, cada vez que usted tenga eso, y voy a hacer la comparación de cuando es positivo, si a mí me dicen 7 elevado a la 2, pues sería multiplicar la base, o sea, el 7 por el mismo dos veces, ¿cierto? ¿Cuánto daría entonces eso? Eso daría 7 por 7, en este caso. Ahí no habría problema, 7 a la 2 es 7 por 7, que a resumidas cuentas, pues 7 por 7 es 49. Por lo tanto, el resultado de 7 a la 2 es 49. Cualquiera que estuviera pensando que eso daba 14, pila, porque esas son las trampitas que tienen las potencias para estar confundiendo a uno. Pero 7 a la 2 es 7 por 7, que da 49. Entonces queda la duda, pero bueno, entonces 7 a la menos 2, ¿cuánto da? Pues cuando usted tenga un número, una potencia con un exponente negativo, siempre, siempre, siempre usted va a decir lo siguiente. Para el número que sea, eso siempre va a ser igual. Oiga bien. Igual. Vamos a escribir aquí. Okay, esto está un poquito. Ya voy a escribir aquí. Voy a poner aquí una carita. Esa carita primero que todo va a estar triste porque no sabe cuál es el resultado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Es la gran pregunta. Bueno, siempre que usted tenga un número así,
Véame bien. Esto va a ser igual a, te coloca igual y traza una rayita como si fuera un fraccionario, como si fuéramos a hacer un fraccionario. Esto es igual, y en la parte de arriba siempre vamos a colocar un número 1, ¿sí? Un número 1, y en la parte de abajo vamos a colocar el 7 tal cual lo tenemos, en este caso 7 a la menos 2, pero ya lo colocamos con el exponente positivo. O sea, él es 7 a la menos 2, pero cuando lo vayamos a colocar abajo, ya el exponente lo colocamos positivo, o sea, 7 a la 2. Pero siempre el 1 arriba, o sea, 1 sobre 7 a la 2. De esa manera se escribe el exponente cuando el exponente es negativo. Vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Para que tengamos varios ejemplos. Me dicen, ¿no? Que el número 5 a la menos 3. 5 a la menos 3, pero ya usted sabe cuál es el procedimiento, ¿cierto? Entonces, ¿eso es igual a qué? Usted sabe que como todos los exponentes negativos se van a tratar de la misma forma, pues decimos que eso es igual a, trazamos nuestra rayita, ¿sí? Siempre lo mismo. Sabemos que en la parte de arriba vamos a colocar al número 1, en este caso, y en todos los casos que sean exponente negativo. Entonces, arriba quedaría el número 1. Y abajo ya sabemos que va a quedar el mismo número que tenemos ahí, que es 5 a la 3. Pero como es menos 3, acá abajo va a ser 3 positivo. Entonces 1 dividido, o 1 sobre, en este caso ahora le damos sobre, 1 sobre 5 elevado a la 3. ¿Listo? Entonces fíjense que es muy sencillo este cuento del exponente negativo. Es simplemente colocar un 1 arriba y la potencia con el exponente ya positivo en la parte de abajo. Entonces se nos hace más sencillo conociendo las propiedades para poder resolver los ejercicios. Nos falta entonces explicar un solo tema más o una propiedad más y ya terminamos con la explicación de la clase de hoy. Ahora sí la carita está feliz porque ya encontró el resultado, ¿cierto? Esa última explicación es muy sencilla, se trata de la multiplicación de potencia, esa última explicación. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo dos potencias y me las están multiplicando y me dicen cuánto queda, cuánto da? En este caso, fíjate que es más sencillo incluso. Voy a poner un ejemplo aquí. Yo tengo 3 elevado a la 5 por 3 elevado a la 10. Entonces, ¿no? Dos potencias multiplicándose. Entonces lo que se tiene que dar cuenta aquí es que la base es idéntica. O sea, el número grande fue que es el mismo. 3 a la 5 por 3 a la 10. O sea, el 3 se está repitiendo dos veces, ¿cierto? Entonces el resultado es muy sencillo. Yo coloco el mismo número que es la base, o sea, el mismo número que está ahí repitiéndose, que es el 3, pues ese va a ser el primer resultado. La base queda igualitica. 3 y 3. Entonces en el primer resultado yo coloco mi número 3. ¿Listo? Vamos a colocar nuestro primer resultado. Ahora la pregunta es ¿qué hacemos con los exponentes? Que uno es el 5 y el otro es el 10. Pues es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es que los vamos a sumar, ¿sí? Es decir, si uno es 5 y el otro es 10, entonces colocamos 5 más 10. Y ese sería el resultado para nuestros exponentes. Voy a escribirlo acá para que quede bien claro eso. Es 5 Vamos a escribirlo bien. Es 5 más 10. Listo. Si nosotros pues sumamos eso nos va a dar 15, ¿cierto? Por lo tanto el resultado de 3 a la 5 por 3 a la 10 sería 3 elevado a la 15, que sería el resultado que vamos a obtener, obviamente, al sumar los dos exponentes.
Pero fíjense que es algo muy sencillo realmente. O sea, trata de colocar la misma base y sumar los dos números pequeños, en este caso los dos exponentes. Vamos a colocar otro ejemplo para ir terminando con esto y ya puedan tener una base para hacer su taller de esta semana. ¿Sí? Observemos. Mira este otro ejemplo. Ahora, en este ejemplo tenemos un menos 3 a la 5 por 3 a la 10. Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Sí? En el segundo ejemplo, se colocó el mismo 3, se sumaron los exponentes, dio 3 a la 15, pero quedó menos 3 a la 15. ¿Por qué? Porque era un 3 positivo y uno negativo. Y en el otro ejemplo, si coloco los dos 3 negativos, como menos por menos da más, me va a quedar más 3 a la 15. O sea, son unas variaciones del primer ejemplo para que vean qué pasa si varió los signos. O sea, el exponente se siguen sumando porque uno es 5 y el otro es 10. Pero la base, si las dos son positivas, da positiva. Si las dos son negativas, pues me dio negativa, ¿eh? Y si una es negativa y otra positiva, me dio negativa. Por la ley de los signos. Hay que ir teniendo en cuenta eso. Observemos este otro ejemplo. Ahora voy a colocar un exponente positivo y otro negativo para que vean lo que pasa. Entonces tengo 5 a la 4 por 5 a la menos 3. Entonces no lo vamos a resolver como era el rato, sino que vamos a resolver la multiplicación que nos queda aquí. Entonces, el número que se repite o la base es el 5. Y ahora los exponentes los sumamos, sí, pero uno es 4 y el otro es menos 3. Entonces los coloco con su signo. 4 menos 3. Entonces no quiere decir sino que se restan. ¿Por qué? Porque uno es el menos 3 negativo, así que su naturaleza en este ejercicio da 4 menos 3. El otro era 10 y 5, 10 más 5. Pero es decir, uno los coloca con su mismo signo. Y fíjense, ahí obtenemos el resultado. Entonces son ejemplos muy básicos y muy sencillos, pero que nos enseñan qué hacer en cada caso para que usted tenga en cuenta eso y lo pueda aplicar ya en su taller, más que todo para eso, ¿vale? Entonces yo creo que con estos ejemplos, los que tenemos en la hoja, ya podemos hacer un mejor taller de esta semana. Sus talleres con más facilidad. Y más que lo que les decía, el video ayuda mucho. ¿Por qué? Porque usted lo puede volver a mirar, lo puede volver a ver. Si no entendió algo, ahí va y lo mira de nuevo. Y pues es más sencillo en ese sentido, ¿ya? Señor. Bien, sí.